¿Alguna vez se ha sentido invisible, como si el mundo siguiera girando, pero nadie notara su presencia? Para muchos adultos mayores, esa sensación es una sombra constante. La depresión en la tercera edad no es solo tristeza pasajera, es un silencio pesado que se instala en el alma, un vacío que parece imposible de llenar. Pero lo que realmente duele no es solo la tristeza, es la indiferencia, el olvido, la sensación de que el tiempo se llevó no solo los años, sino también el derecho a ser escuchado. Y lo peor, casi nadie se da cuenta. La sociedad espera que los mayores sean siempre fuertes, sabios, resilientes. Pero, ¿quién cuida el corazón de aquellos que pasaron la vida cuidando de los demás? Imagine despertar cada día sin tener a quien contarle sus historias, mirar fotos antiguas y sentir que parte de usted quedó atrapada en ellas. La depresión en la tercera edad no llega con alarde, no grita, no pide socorro. Se instala despacio, escondida detrás de sonrisas forzadas y respuestas automáticas de todo está bien. Pero por dentro, el alma grita. El desayuno pierde el sabor, la televisión se convierte solo en un ruido de fondo, y el teléfono que nunca suena transforma el silencio en un peso insoportable. Lo peor no es estar solo, es sentirse solo, aún rodeado de gente. Y eso, mi amigo, es un dolor que no puede ignorarse más. Pero ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué la depresión en los mayores se ve como parte natural de la vida? Tal vez porque sea más fácil creer que la vejez es solo una etapa de aceptación y no un momento en que emociones profundas aún existen. Pero hoy vamos a decir la verdad. Vamos a abrir esa herida que tantos insisten en cubrir, porque ignorar esa realidad no la hace desaparecer. Al contrario, solo torna el dolor aún más insoportable. Y si usted ya ha sentido esto o conoce a alguien que pueda estar pasando por esa sombra silenciosa, quédese conmigo. La depresión en la tercera edad tiene un secreto cruel. Se esconde donde nadie espera. A diferencia de lo que muchos piensan, no siempre está marcada por lágrimas o palabras de desesperación. Muchas veces aparece en el silencio prolongado, en la mirada perdida, en la falta de interés por cosas que antes traían alegría. Son señales sutiles, casi imperceptibles para quien ve desde fuera, pero devastadoras para quien siente por dentro. Pequeños hábitos van cambiando sin que nadie se dé cuenta. La persona que antes gustaba de conversar comienza a hablar menos. Alguien que siempre disfrutó arreglarse pasa a evitar el espejo. La sonrisa se vuelve rara, las respuestas se vuelven cortas, y así la depresión se instala, invisible, como una sombra que apaga lentamente la luz de la vida. Y lo más aterrador, muchas veces ni el propio adulto mayor se da cuenta de lo que está sucediendo. Puede pensar que es solo el peso de la edad, un desánimo normal. Puede incluso creer que es solo cansancio, que pronto pasará. Pero los días se vuelven iguales, monótonos, sin propósito. El sabor de la comida parece desaparecer, el interés por los nietos disminuye, las ganas de salir de casa se desvanecen. El sofá se convierte en un refugio peligroso donde el tiempo pasa sin prisa y la vida parece cada vez más distante. ¿Y cómo explicar esto a los demás? ¿Cómo pedir ayuda cuando se crece oyendo que la tristeza es algo que se debe soportar en silencio? Muchos adultos mayores se callan porque no quieren molestar, no quieren ser una carga, y así se van apagando día tras día, sin que nadie se dé cuenta. Lo que duele aún más es que, muchas veces, las señales están ahí, justo delante de todos. Pero como la sociedad cree que la vejez es sinónimo de debilidad o desánimo, esos síntomas son ignorados. Si un joven pasa el día encerrado en su cuarto sin ganas de salir, la gente se preocupa. Pero si un adulto mayor pasa los días en silencio, sentado en el mismo lugar, muchos solo dicen, es la edad. Si un joven pierde el interés por la vida, dicen que necesita ayuda. Pero si un adulto mayor hace lo mismo, dicen que ya ha vivido lo suficiente y que eso es normal. Y no lo es. La depresión en la tercera edad no es normal, no es natural, no es solo parte del envejecimiento.
Es una enfermedad seria que roba a la persona no solo la felicidad, sino la propia voluntad de existir. Y tal vez ahora se esté preguntando, ¿cómo saber si alguien cercano a usted está sufriendo con ese dolor silencioso? La respuesta está en los detalles, en la mirada distante, en el desinterés por las cosas que antes traían alegría, en el aislamiento que se disfraza de cansancio. Está en la falta de apetito, en la dificultad para dormir, en las pequeñas excusas para evitar la convivencia social. Pero, por encima de todo, está en la sensación de que la vida perdió el brillo, de que nada más tiene sentido. Si usted conoce a alguien así, no lo ignore. No espere que esa persona pida ayuda, porque muchas veces ni siquiera sabe que la necesita. Un gesto simple, una conversación sincera, un momento de atención pueden ser el primer paso para traer de vuelta la esperanza que parecía perdida. Los recuerdos son un baúl precioso, pero también pueden ser un peso difícil de cargar. Para muchos adultos mayores, el pasado no es solo una colección de buenas historias, sino un lugar donde viven personas que ya se fueron, momentos que no vuelven más y sueños que quedaron en el camino. La nostalgia se transforma en un visitante constante y a veces en un enemigo silencioso. Cada fotografía guardada, cada objeto antiguo, cada olor familiar puede ser un detonante para el dolor de la ausencia. El tiempo no borra todo. Al contrario, a veces refuerza la sensación de pérdida, como si cada día vivido alejara aún más aquello que un día trajo felicidad. Y no es solo la pérdida de seres queridos lo que pesa en el corazón. Es también la pérdida de identidad, de propósito, de un papel claro en la vida de los demás. Cuando los hijos crecen y siguen sus propios caminos, cuando la rutina que antes estaba llena de tareas y responsabilidades se disuelve en días vacíos, surge un sentimiento difícil de explicar, la sensación de no ser más necesario. Quien siempre cuidó ahora se ve sin nadie a quien cuidar. Quien siempre trabajó ahora se ve sin un lugar donde necesite estar. ¿Qué hacer con tanto tiempo libre cuando la mente está llena de memorias, pero el presente parece cada vez más distante? La soledad que nace de las ausencias puede ser devastadora. No importa cuántos años se hayan vivido, la necesidad de afecto, de pertenencia y de atención nunca desaparece. Sin embargo, el mundo no siempre se da cuenta de esto. Las visitas se vuelven raras, las llamadas escasas, los encuentros familiares más cortos. Las fechas especiales, que antes eran motivo de celebración, ahora son recordatorios de que algunas sillas están vacías. Y aunque el cuerpo esté presente, el corazón muchas veces siente que ya lo han dejado atrás. No es casualidad que muchos adultos mayores se cierren en sí mismos, pues el dolor de la ausencia puede ser más difícil de soportar que la propia vejez. Pero la verdad es que nadie debería enfrentar esto solo. La vida puede haber cambiado, pero aún hay espacio para nuevas conexiones, nuevas experiencias, nuevas razones para sonreír. El pasado siempre formará parte de quienes somos, pero no tiene por qué ser una prisión. Los recuerdos no deben ser solo un peso, sino también un recordatorio de lo significativa que la vida fue y aún puede ser. El secreto está en encontrar formas de transformar la nostalgia en algo que fortalezca, en lugar de destruir. Porque mientras haya vida, aún hay tiempo para sentir, para amar y para encontrar nuevas razones para continuar. La soledad en la tercera edad no siempre es visible. Muchas veces está disfrazada en rutinas aparentemente normales, en conversaciones rápidas, en sonrisas educadas. Pero basta con mirar con atención para percibir que, detrás de una vida aparentemente tranquila, hay un vacío que se instala de forma lenta y silenciosa. La soledad no significa solo estar físicamente solo. Puede suceder incluso en medio de la familia, entre amigos, en un matrimonio de décadas. Es la sensación de no ser escuchado, de no ser realmente visto, de no formar más parte de la vida de las personas que antes eran todo. Y eso duele más que el silencio de una casa vacía. El día puede comenzar con un buenos días apresurado y terminar con un hasta mañana distraído. La gente pasa, pero no se da cuenta.
Preguntan si todo está bien, pero no esperan la respuesta. Y así la soledad se esconde en los pequeños detalles. Está en el almuerzo hecho para una sola persona, en la taza de café enfriándose sin compañía, en la radio encendida solo para llenar el silencio. Está en la mirada distante de quien ya no espera más visitas, en la dificultad de pedir ayuda porque no quiere parecer una molestia. Y muchas veces la respuesta automática, todo está bien, se convierte en un escudo para esconder el dolor de no tener con quién compartir la vida. El problema es que esa soledad puede transformarse en algo aún más peligroso: el aislamiento. Poco a poco, las ganas de salir de casa desaparecen. Los encuentros con amigos se vuelven raros, las actividades que antes eran placenteras dejan de tener sentido. Y sin darse cuenta, la persona se aleja cada vez más del mundo, hasta que se vuelve invisible hasta para sí misma. El tiempo, que antes parecía insuficiente, ahora se arrastra sin propósito. El sofá se convierte en el refugio, la televisión se vuelve la única compañía, y los recuerdos llenan los espacios que deberían ser ocupados por nuevas historias. Pero la soledad no tiene por qué ser una sentencia. Pequeños gestos pueden traer de vuelta la conexión con la vida. Una llamada inesperada, una visita sin motivo, una conversación sin prisa. Lo que un adulto mayor más desea no es piedad, es presencia. Saber que aún importa, que su voz aún tiene valor, que su historia aún merece ser escuchada, porque al final nadie quiere solo existir. Todos quieren sentir que aún forman parte de algo, que aún son recordados, que aún son amados. La depresión en la tercera edad sigue siendo una de las enfermedades más ignoradas por la sociedad. Muchos creen que la tristeza forma parte del envejecimiento, que el desánimo es normal, que quejarse de la vida es solo un hábito de los mayores. Pero esta visión errónea hace que miles de adultos mayores sufran en silencio, sin recibir el apoyo y el tratamiento que realmente necesitan. La verdad es que la depresión en la vejez no es diferente de la depresión en cualquier otra etapa de la vida. Roba la voluntad de vivir, destruye la autoestima, corroe la esperanza. Pero a diferencia de los jóvenes, los adultos mayores rara vez reciben atención cuando muestran señales de sufrimiento emocional. El mundo siempre está apurado, demasiado ocupado para darse cuenta de que un simple "estoy cansado" puede ser una petición de ayuda disfrazada. Muchas familias creen que los adultos mayores ya han vivido todo lo que tenían que vivir, como si su tristeza fuera menos importante que la de alguien más joven. Si un adolescente pierde las ganas de salir de casa, la preocupación es inmediata. Pero si un adulto mayor hace lo mismo, dicen que es normal, que solo quiere descansar. Cuando un adulto llora sin motivo, la gente pregunta qué le pasa. Pero si un adulto mayor pasa el día callado, dicen que son cosas de la edad. Esta falta de atención hace que la depresión se agrave, convirtiéndose en una carga demasiado pesada para llevar solo. El adulto mayor comienza a creer que su sufrimiento no importa, que nadie quiere escuchar sus dolores, que lo mejor es simplemente aceptarlo. Y así, muchos se rinden de la propia vida, sin que nadie se dé cuenta. Los médicos tampoco siempre ayudan. En muchos casos, la depresión en los adultos mayores se confunde con otras condiciones, como el propio envejecimiento o problemas físicos. En lugar de recibir apoyo psicológico, muchos terminan solo con recetas de medicamentos para el dolor, para dormir, para controlar la presión. Pero ningún medicamento puede curar la sensación de soledad, la pérdida del sentido de la vida, la falta de conexión con el mundo. La depresión en la tercera edad debe tomarse en serio, tratarse con la misma urgencia que cualquier otra enfermedad, porque no solo destruye lo emocional, sino también lo físico. Un adulto mayor deprimido tiene más probabilidades de enfermarse, de perder la movilidad, de desarrollar enfermedades graves. El cambio comienza cuando dejamos de tratar la depresión en la vejez como algo inevitable. Comienza cuando escuchamos, cuando preguntamos de verdad cómo se siente esa persona, cuando mostramos que su presencia aún importa,
Ningún adulto mayor debería pasar sus últimos años creyendo que ya no hay más razones para seguir adelante. El envejecimiento no tiene por qué ser un tiempo de dolor y olvido. Puede ser un tiempo de reencuentros, de nuevas experiencias, de descubrimientos. Pero para ello es preciso ver a aquellos que el mundo insiste en ignorar. Si la depresión en la tercera edad es tan ignorada, ¿qué puede ayudar realmente? La respuesta no está solo en medicamentos o tratamientos médicos. Lo que un adulto mayor deprimido más necesita es algo que no se compra en la farmacia: presencia, propósito y conexión. La falta de sentido en la vida es uno de los mayores detonantes de la depresión. Cuando la rutina se vuelve vacía y los días parecen iguales, la mente comienza a creer que no hay más motivos para continuar. Por eso, encontrar algo que traiga de vuelta esa sensación de pertenencia es esencial. Puede ser un nuevo pasatiempo, un grupo de amigos, un proyecto simple dentro de casa, pero que haga que el día tenga significado. Pequeños compromisos, como cuidar una planta, escribir memorias o incluso enseñar algo a alguien, pueden hacer una diferencia enorme. La compañía de otras personas también es fundamental, pero no basta con solo estar cerca físicamente. Es necesario estar presente de verdad, escuchar con atención, demostrar interés. Un adulto mayor deprimido muchas veces no pide ayuda porque tiene miedo de ser una carga. Entonces corresponde a los demás dar el primer paso, preguntar cómo está, sacar tema de conversación sobre algo que le guste, animarlo a salir de casa. Y no tiene que ser algo grandioso. Un simple paseo por la plaza, una conversación en la puerta, una visita inesperada pueden reavivar un brillo en los ojos de quien ya se estaba apagando. La soledad solo se fortalece cuando las conexiones se debilitan. Otra forma de ayudar es respetar los sentimientos del adulto mayor sin minimizar su dolor. Frases como "ya pasará", "son cosas de la edad" o "hay gente peor que tú" no alivian, solo hacen que la persona se sienta aún más sola. Lo que realmente ayuda es validar lo que siente, mostrar que está bien no estar bien. A veces todo lo que un adulto mayor necesita es escuchar un simple "te entiendo" o "no estás solo". La escucha empática tiene un poder mayor de lo que muchas personas imaginan. Y si es necesario buscar ayuda profesional, es importante hacerlo con cariño, mostrando que cuidar la salud mental no es una señal de debilidad, sino de valentía. Lo que salva a alguien de la depresión no es un consejo bonito o una frase motivacional. Es el afecto constante, es el contacto humano, es la sensación de aún tener un espacio en el mundo. La depresión en la tercera edad no desaparece de la noche a la mañana, pero puede ser debilitada por el amor, la paciencia y la presencia de aquellos que se preocupan. Un adulto mayor que se siente amado, escuchado y valorado tiene muchas más probabilidades de reencontrar las ganas de vivir. Porque al final de cuentas nadie quiere solo existir. Todos quieren sentirse importantes para alguien. La depresión en la tercera edad puede ser devastadora, pero eso no significa que no haya esperanza. Existen historias de superación que prueban que nunca es tarde para reencontrar la alegría de vivir. Son relatos de personas que, incluso después de años sintiéndose invisibles, redescubrieron su valor, encontraron nuevos motivos para sonreír y demostraron que la vida no acaba cuando se envejece. Cada uno de estos ejemplos muestra que el sufrimiento puede ser superado con apoyo, con nuevas experiencias y, sobre todo, con el deseo de permitirse vivir nuevamente. Y quizás al escuchar estas historias, usted se dé cuenta de que la transformación también es posible para usted o para alguien que ama. Doña Estela, a sus 72 años, pasó una década creyendo que ya no había más sentido para su vida. Viuda, con sus hijos viviendo lejos y sin fuerzas para salir de casa, se encerró en su propio silencio. Los días eran monótonos, las noches largas y solitarias, hasta que un día una vecina notó su tristeza y la invitó a un grupo de voluntariado. Al principio ella dudó. Pensó que ya no tenía nada que ofrecer al mundo, pero poco a poco comenzó a involucrarse, a contar sus historias, a ayudar a niños necesitados con tareas escolares. Y fue allí,
entre conversaciones y sonrisas, que se dio cuenta de que aún tenía mucho que dar. El vacío fue dando espacio a algo nuevo, un propósito. Hoy, dice que cada día es un regalo y que la soledad ya no tiene espacio donde hay afecto y conexión. Don Manuel, a sus 80 años, pasó por una batalla contra la depresión que casi le quitó las ganas de vivir. Después de perder a su esposa, simplemente dejó de cuidarse. Ya no veía sentido en levantarse de la cama, apenas comía y rechazaba cualquier intento de acercamiento de su familia. Fue solo cuando su nieto comenzó a visitarlo todos los días para jugar ajedrez que algo cambió. Al principio, jugaba sin ganas, pero con el tiempo, esas partidas se convirtieron en el mejor momento de su día. La relación con su nieto trajo de vuelta recuerdos felices y, más que eso, le devolvió la certeza de que aún era importante para alguien. Poco a poco, Manuel volvió a salir de casa, reencontró viejos amigos e incluso comenzó a contar sus historias en un blog creado por su nieto. Él dice que lo salvó no el juego, sino el amor que sintió al darse cuenta de que aún había espacio para él en la vida de alguien. Estas historias son la prueba de que la depresión en la tercera edad puede ser enfrentada, pero nadie consigue salir de ella solo. Se necesita ayuda, apoyo, cariño y, sobre todo, se necesita creer que aún hay mucho por vivir. Cada persona que se siente olvidada puede ser recordada. Cada corazón herido puede ser acogido. Nunca es tarde para redescubrir la belleza de la vida, para sentirse amado, para recomenzar. La edad no define quiénes somos, y mucho menos determina que la felicidad tiene fecha de caducidad. Si hay algo que esta conversación nos ha mostrado, es que nadie debería enfrentar la depresión solo. La tercera edad no tiene por qué ser un tiempo de silencio, olvido o dolor. Al contrario, puede ser un momento de reencuentros, de redescubrimiento, de nuevas razones para sonreír. Pero para ello es preciso ver a aquellos que la sociedad tantas veces ignora. Tal vez usted conozca a alguien que está pasando por esto ahora, o quizás en el fondo estas palabras hayan tocado algo dentro de usted. Si es así, recuerde, su historia aún importa, su presencia aún hace diferencia, su vida aún tiene valor. Siempre hay tiempo para recomenzar, y a veces el primer paso es más simple de lo que parece. Una llamada telefónica inesperada, una invitación a un café, un gesto de cariño sin motivo. Pequeñas actitudes que pueden significar el mundo para quien se siente solo. Si este video le ha parecido útil, compártalo con alguien que pueda necesitar escuchar este mensaje. Tal vez sea exactamente lo que esa persona necesita para recordar que aún es amada. Y si usted ya ha pasado por algo parecido, deje su comentario. Su historia puede ser la inspiración que alguien está buscando en este exacto momento. La vida está hecha de encuentros, de lazos, de momentos que calientan el corazón. Nadie debería envejecer creyendo que ya no es importante. Entonces vamos juntos a difundir este mensaje. Vamos a recordarle al mundo que cada vida tiene valor, que cada historia merece ser contada, que cada persona importa. Si usted cree en esto, dele me gusta a este video y suscríbase al canal. Juntos podemos hacer la diferencia en la vida de mucha gente.